En la primera parte de esta serie viajamos a las playas de Río de Janeiro, origen de la bossa nova, y vimos cómo un grupo de jóvenes cambiaron la forma de hacer música en Brasil. Hoy continuamos esa historia, cuando la bossa nova decide cruzar las fronteras brasileñas. Y lo que parecía una simple reunioncilla entre amigos termina convirtiéndose en una noche histórica en el Carnegie Hall de Nueva York. La noche del 22 de noviembre de 1962, en ese escenario se hace historia. El público no entendía casi nada de lo que decían las letras, pero esa noche marcó el inicio del éxito mundial de la bossa nova. Soy Esteban Alarcón y en este nuevo episodio de Detrás del Pentagrama te cuento cómo la música más tranquila de Brasil hizo ruido en todo el mundo. Todo comenzó con una llamada. Le ofrecieron a Roberto Menescal viajar a Nueva York. ¿Y qué dijo él? No puedo, tengo pesca en Cabo Frío el fin de semana. Sí, en serio. Y en realidad nadie del grupo sabía lo que era exactamente Carnegie Hall. Al fin y al cabo eran jóvenes cariocas que estaban acostumbrados a tocar en la orilla de la playa. Un festival, un bar, un teatro, no tenían ninguna idea de qué era. Hasta que Tom Jobim volvió a insistirle a Roberto Menescal para viajar a Nueva York. Pero Menescal, bien terco, seguía insistiendo que no puedo, ya arrendé el barco para pesca. Por suerte lo convencieron a tiempo. En una época sin internet y sin información global, no tenían cómo averiguar qué era el Carnegie Hall. Ellos pensaban que iba a ser una reunión entre amigos, lo mismo que hacían en Copacabana en los departamentos, pero ahora en Nueva York. La turma de bossa nova finalmente embarca un vuelo rumbo a Nueva York. Para muchos era la primera vez fuera de Brasil. Entonces, imagínate a estos jóvenes que estaban acostumbrados a tocar descalzo en las playas, en las calles. No sabían que iban a ir a uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. Y cuando aterrizaron, todavía creían que era algo pequeño, algo sin importancia, hasta que en el aeropuerto ven a grandes nombres de jazz, los que en ese tiempo eran sus ídolos: Gerry Mulligan, Cannonball Adderley y el Modern Jazz Quartet. El asombro fue total. Al principio pensaron que estaban de suerte. Justo el día que llegan a Nueva York, sus ídolos estaban viajando. Hasta que el empresario con el que viajaban les cuenta que en realidad estos venían a recibirnos. Y ahí sí que no entienden nada. ¿Cómo vienen mis ídolos a recibirme en Nueva York? Quedaron atónitos. Y recién ahí ellos entienden que la cosa es más grande de lo que pensaban. La pregunta que surge es, en una época que no existían Spotify, YouTube y otras plataformas digitales, ¿cómo es que la bossa nova, un estilo que se tocaba en las calles de Copacabana, llega a Estados Unidos? En Copacabana hay una calle sin salida llamada Beco das Garrafas. Y en esta muchos músicos de la turma se presentaban. Y algunos músicos extranjeros de jazz viajaron a Brasil y mientras paseaban en la playa escucharon esta música y les llamó la atención. Así que compraron algunos discos y se devolvieron a Estados Unidos. Y les llamó la atención, ya que al final de las cuentas la bossa nova fue un estilo musical muy influenciado por el jazz. Una semana después de su llegada a Nueva York, llega el gran día. Pero había un detalle. Nadie había ensayado. Y es que después de muchas entrevistas, muchos paseos improvisados, no les quedó tiempo para ensayar. Menescal
Incluso casi renuncia al show, porque él menciona que no ensayó nada, cómo iba a tocar frente a tan cantidad de público sin haber practicado. Pero el empresario fue claro, ya estás aquí, así que vas a cantar. Y así, el joven Menescal sube a uno de los escenarios más prestigiosos del mundo sin haber ensayado. Cantó 2 canciones y en la segunda, o barquinho, se le olvidó la letra. Ese fue su debut, pero también fue su despedida como cantante. Así que de ahí en adelante solamente se dedicó a tocar guitarra. Cuando volvieron a Brasil, esperaban una fiesta. Pero fue todo lo contrario, porque en los titulares de las noticias decían que la bossa nova había desafinado en Estados Unidos. La revista O Cruzeiro publicó duras críticas, incluso usó fotos que ni siquiera eran de ese show. Decían que el público se había ido, que habían escuchado pifias, que todo el show había sido un fiasco. Pero la verdad era otra, ya que posteriormente se publicaron fotos del show y veían al público de pie, veían al público aplaudir, entonces no era tan fracaso como decían los titulares brasileños. El supuesto fracaso se convirtió con el tiempo en un símbolo del éxito mundial de la bossa nova. Y un año más tarde, en el 63, el sello Audio Fidelity sube el disco Bossa Nova at Carnival. Y este disco registra lo que pasó exactamente esa noche legendaria. Con el tiempo se transformó en una joya de la historia musical brasileña. Y mientras en Brasil aún se seguía debatiendo si había sido un fracaso o no, lo que fue verdad es que esa noche fue el inicio del éxito mundial de la bossa nova. En Estados Unidos, en el año 62, Stan Getz y Charlie Bird lanzan Jazz Samba. Luego, en el año 1964, en un disco grabado por Astrud Gilberto, se lanza la canción The Girl from Ipanema, que fue la adaptación en inglés de la canción Garota de Ipanema. Y esta canción, en el año 65, gana el Grammy y se convierte en un éxito mundial. La bossa nova había conquistado el mundo. Pero en Brasil todo cambió. En el año 1964 comienza la dictadura militar y muchos músicos fueron interrogados y hasta censurados en una época en donde la policía lo vigilaba todo. Roberto Menescal recuerda haber grabado el día del golpe y ese día fue el último en que se juntó la turma de la bossa nova. De ahí en adelante, cada miembro tomó su propio rumbo. Por ejemplo, Tom y Joao se fueron a Estados Unidos, mientras que otros decidieron dejar la música. La bossa nova había terminado como agrupación, pero se había esparcido en todo el mundo como un estilo musical. Gracias por quedarte hasta el final y disfrutar de esta fascinante historia sobre la bossa nova, un envolvente estilo musical brasileño. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal para seguir recibiendo videos sobre la historia de la música. Nos vemos en el próximo capítulo.